Tenemos mesa de diálogo. Me da mucho gusto saludar a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez. Elisa, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, saludos a tu audiencia. Gracias, Elisa. Y también al colega periodista independiente, reportero de actualidad RT, Manuel Hernández Borboya. Manuel, un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal Vicente, Elisa? Un saludo para ustedes, el auditorio y todos los que nos están siguiendo. Oigan, estoy con los pelos de punta por este escenario de guerra que nos pinta Beatriz Pajés, la periodista Beatriz Pajés, y que retuitea Claudio X González rumbo al domingo de elecciones. Carambas, mejor denme cálmenme, serénenme, por favor, Elisa. ¿Cómo ves este camino rumbo al domingo 6 de junio? Yo planteo que están tan desesperados, que son patadas de ahogado, porque Claudio X González confirmará que con el PRIANREDE hizo la peor inversión de su historia como empresario. Bueno, Vicente, yo lo que veo es que efectivamente no la tienen todas, no tienen todas consigo. Sí es cierto que no van a poder tener el resultado que ellos esperan y a lo que le han apostado. No quiero decir con esto que la andanada que han emprendido no haya hecho mella, ¿no? Yo creo que sí ha hecho mella el tener, digamos, un coro permanente las 24 horas del día, medios de comunicación hegemónicos que están permanentemente, repitiendo todos estos discursos, bueno, que están planteando estos excesos de lo que ya sabemos, ¿no? De que con López Obrador estamos en la antesala de la dictadura, de que tenemos que, bueno, que se tiene que votar para generar contrapesos porque el poder concentrado en unas solas manos y demás, bueno, es poco menos que igual la antesala al infierno y todo esto, bueno, yo creo que el estar oyendo todo esto sí ha causado cierta mella en ciertos sectores, diría yo, bueno, por supuesto la clase alta que nunca ha estado del lado del proyecto de López Obrador, pero también un poco en la clase media, incluso en algunos, bueno, grupos, sectores, personas que en su momento pudieron haber votado en favor del proyecto de López Obrador, pero que ahora, bueno, estarán decepcionados con razón o sin ella, yo no lo sé. Entonces ahí puede que ese discurso cause efecto, pero abajo yo creo que no, para nada ha causado efecto y yo lo que veo es, a diferencia de lo que ellos esperarían, más bien veo un muy importante parte, digamos, del pueblo mexicano que está apoyando a la 4T y ha cerrado filas y está cerrando filas en favor. Y yo no soy experta, digamos, en porcentajes electorales y en análisis electoral propiamente hablando. Tengo siempre mucho resquemor de las encuestas y todo esto, pero bueno, todo indica que no van a poder cumplir su cometido, que bueno, era quitarnos la mayoría. No va a estar fácil, eso es un hecho, y creo yo, van a echar a andar también una estrategia jurídico electoral para, digamos, impugnar y todas estas cosas, digamos, postelectorales. Sí es un hecho, pero yo creo que aún así el apoyo abajo está muy fuerte. ¿Cómo ves este México a 2 días de las elecciones, a horas de las elecciones, Manuel? Pues está complicadito, aunque creo que se bajó un poco pues lo álgido de la confrontación y de la disputa en estas 2 semanas. Creo que López Obrador le bajó 2 rayitas en estos últimos días, un poco por la veda electoral, un poco porque yo creo que en su cálculo los números le están saliendo a Morena y al presidente. El INE también le bajó un par de rayitas ahí al asunto, aunque fue muy álgida pues todo el choque y la confrontación a lo largo de las campañas electorales, pero pues al mismo tiempo pues se va a venir una batalla fuerte en algunos estados, sobre todo en donde pues va a haber un resultado cerrado. En el caso, hasta donde sabemos o hasta donde indican algunas encuestas, que hay que tomar con cautela las encuestas. Ya sabemos que muchas pues han tenido errores importantes a la mera hora,
pero creo que en entidades, sobre todo como Michoacán, que mencionabas pues estos problemas de violencia, creo que va a ser uno de los focos rojos que hay que atender, no solo por la violencia y estas situaciones del crimen organizado, sino también porque va a ser una disputa cerrada por allá. Campeche creo que va a ser otro que va a estar disputado. Hay varios estados en donde se puede cerrar la elección a las gubernaturas sobre todo, y eso pues podría dar pie a que lo que no se pueda obtener en las urnas se trate de obtener por medio de impugnaciones, de anular elecciones, incluso como amenazó Lorenzo Córdoba en su momento. Entonces creo que va a ser un momento definitorio para el futuro próximo del país, definitivamente. Yo creo que tampoco hay que ser tan alarmistas, hay que ver cómo transcurre la jornada electoral, esperemos que no haya incidentes mayores. Se ha hablado mucho pues de la violencia que ha habido, más de 88 políticos asesinados en lo que va del actual proceso, pero digamos que todavía se queda corto en comparación a lo que vimos en 2018, entonces también no hay que echarle más leña al fuego, que ya de por sí la plaza está caliente. Entonces, pues vamos a ver cómo se da este asunto, y yo creo que el grupo del PRIAN-RD, encabezado por Claudio X González y compañía, pues se va a llevar un revés, porque no hay una sola encuesta que diga que Morena y sus aliados no van a obtener mayoría simple en la Cámara de Diputados, que era su principal objetivo, y creo que pues va a ser un balde de agua fría para ellos. Ya que mencionas a Lorenzo Córdoba, ya que mencionas incluso los amagos desde el INE de un anular elecciones en caso de, ¿cómo se perfila el árbitro electoral y el papel que podría jugar el domingo desde tu perspectiva, Elisa? Mira, yo un poco, como dice Manuel, no quisiera abonar al alarmismo ni mucho menos, pero lo cierto es que tenemos algunas pruebas que indican, algunos hechos que indican que, bueno, por supuesto, la actuación del INE no ha sido para nada imparcial, no ha sido para nada objetiva, no ha sido para nada equilibrada. En algunos momentos, es cierto que, como dice Manuel, también le bajaron en los últimos días a la beligerancia, pero hemos visto, digamos, una actitud totalmente confrontativa del sí, el consejero presidente. Sí, exacto, consejero, se me fue la palabra, consejero presidente. Sin embargo, a ver, es que yo no podría, no tengo una respuesta así como muy contundente, pero sí creo que donde haya oportunidad eventualmente que se pueda, digamos, escalar el asunto, digamos, a un conflicto o a un escenario, como te digo, de disputa, digamos, de conflicto electoral, en el que muy probablemente lo que vayamos a ver es que el INE vaya, digamos, a poner toda la mesa en favor, digamos, de esta coalición y, o bueno, estos proyectos que van en contra del régimen actual. Entonces, habrá que ver, ¿no? Yo no sé, porque, bueno, pues eso también habrá casos que llegaran al tribunal, ¿no? También. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Yo no podría asegurar, porque no sé, ¿no? Si se van a aventar de plano a apoyar todas las impugnaciones en contra, ¿no? Que los favorezcan a ellos. Pero bueno, lo cierto es que tenemos antecedentes de su actuación no nada imparcial, ¿no? Entonces, pues sí habrá que estar muy pendientes. ¿Y por qué eso, no? O sea, el simple hecho de haber declarado en su momento que había posibilidades de anular y también considerando que han hecho, han exacerbado, digamos, el tema de la violencia política, que digo, no es menor, no estoy para nada minimizándolo, ni mucho menos, pero lo cierto es que, digamos, del lado de los medios de comunicación y abonando al discurso que ha tenido el INE, pues lo que acabas de comentar hace un momento, ¿no? O sea, ya están cancelando, digamos, las casillas en algunos sitios como Aguililla y demás. Entonces, bueno, sí hay que estar pendientes, eso es lo único que yo podría decir. Y agreguémosle a esta ecuación, Elisa, Manuel, lo de Almagro, lo de la OEA, los que vendrán a ver que las cosas salgan bien, pero yo dudo del juicio
de estos observadores de la OEA, entendiendo las tensiones entre el gobierno de México y la dirigencia de esa Organización de Estados Americanos. Hoy Marcelo Ebrard le pone una repasada a Luis Almagro, el secretario general, diciendo que ha sido la peor gestión de la historia. Y acabo de compartir con la gente de Sin Censura las declaraciones de un niño berrinchudo que le contesta y le escupe al compañerito, como en la primaria, Luis Almagro, diciendo que ojalá que no se le caiga otra de las obras de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Híjole, agrégale échale esa leña al fuego, Manuel. Híjole, yo no había escuchado esta declaración de Almagro. Pues es muy a su estilo, ¿no? Por eso. A escucharla juntos, ¿les parece, Elisa? ¿Te parece, Manuel? Ya me das tu comentario. A ver si mi querido César, allá en los controles, me ayuda para nuevamente proyectar este audio por cuestiones de derechos. Es una entrevista que le hacen en NTN 24 y ya lo comentamos porque pues muestra el vergonzoso nivel del secretario general de la OEA desde mi perspectiva, es mi opinión. Escuchen, por favor. Secretario, la peor gestión de la historia frente a la Organización de Estados Americanos. Eso ha dicho el canciller Ebrard. ¿Qué le hizo usted al canciller de los mexicanos? Hablando de mala gestión, eso es muy raro. Como yo soy buena gente, obviamente, por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe, sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea de metro. Y por otra parte, obviamente que ese fue el eslogan de campaña que utilizó tratando de evitar mi reelección. Y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos, es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA, por lo tanto no me afecta. Hoy, esta mañana nada más recibí 2 notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos 6 años de la OEA, así que definitivamente me quedo con esos elementos. De felicitación, dice Luis Almagro, por si no lo habían escuchado, Elisa, Manuel, ahora sí te escucho, Manuel, perdón por interrumpirte, pero creí prudente, importante que lo escucharas directamente de la voz de Almagro. No, pues aberrante y ruin como ha sido la gestión de Almagro a lo largo de estos años, y que justamente le da razón a Ebrard, curiosamente, reconfirma lo que ya sabíamos y pues lo que dijo hoy el canciller, ¿no? Que no fueron palabras menores. Yo no recuerdo ningún señalamiento de esa magnitud en contra de un secretario general de la OEA, que recordemos históricamente pues ha sido considerado como el ministerio de las colonias de Estados Unidos, porque pues operan prácticamente como si fuera una oficina del gabinete de Estados Unidos, y pues habla mucho del talante autoritario, déspota, con el que se ha manejado el dirigente de la OEA, que fue corresponsable pues, de las masacres y del golpe de Estado que hubo en Bolivia, y que pues con mucho gusto yo creo que intentarían repetir un escenario similar en México. Lamentablemente para la OEA, afortunadamente para nosotros los mexicanos, pues no les van a alcanzar las fichas, con todo y que también estamos viendo pues movimientos que llaman la atención en el plano geopolítico. Y me refiero pues justo a la, llamemos, respuesta que dio de alguna manera el presidente Joe Biden de Estados Unidos a este llamado, a la nota diplomática que hizo México sobre el financiamiento de organizaciones opositoras. Y pues llama la atención cómo el gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa que el financiamiento a organizaciones civiles que están en contra de la corrupción son ahora parte de los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. Para mí, pues este decreto que lanzaron desde la Casa Blanca, pues es prácticamente un manifiesto a favor del imperialismo estadounidense y del intervencionismo, y que llama la atención que se da pues a 3 días de la jornada electoral, al mismo tiempo que hemos visto a actores como la OEA operar políticamente. Hemos visto también el imperialismo mediático a través de medios como The Economist,
Le Monde, que también por ahí le pegó a López Obrador. Y esto, pues, de alguna manera lo que evidencia es que a estos grupos de las élites globales que están siguiendo precisamente una agenda globalista, pues ellos son demócratas, mientras la gente en los países que ellos perciben o conciben como si fueran sus colonias o sus feudos, sus patios traseros, ellos son demócratas, mientras la gente en estos países en vías de desarrollo, pues hagan lo que ellos quieren, de la forma que ellos quieren, en el momento como ellos lo quieren. Y si estos pueblos se atreven algún día a contravenir la autoridad de estos grupos a nivel global en aras del interés nacional o para resolver los problemas de la gente común, pues inmediatamente se les van encima. No es el caso exclusivo de México, pero llama la atención pues, que en América Latina en los últimos 20 años lo hemos visto de manera muy contundente. Cada vez que ha habido un gobierno de corte popular que atiende a las mayorías, principalmente pobres, pues estos grupos de las élites globales se van con todo encima, ¿no? A mí me llama la atención cómo se dio este llamado y estas cosas que más o menos van perfilando de qué va la cosa, y pues también está el otro asunto de el imperialismo mediático que también hay en los medios mexicanos, como vimos con la entrevista esta de Reforma al presidente, dijeron ellos, Guaidó, que pues realmente es un golpista, que se le da una voz en un momento determinante de las elecciones mexicanas, y que habla mucho pues de esta conexión que hay entre las élites globales y su agenda imperialista con las oligarquías en países como México, donde son muy afines a estos intereses, paradójicamente en contra del interés de la mayoría de los mexicanos. Y bueno, nos sorprende todo esto luego de empezar a leer el reportaje también de los colegas de la revista Contralínea, quienes aseguran que está en marcha un golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, encabezado por expresidentes y empresarios, y obviamente el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En fin, este también es un factor para la reflexión. ¿Por qué no cerramos con eso en medio el proceso electoral 2021, la más grande de las elecciones en la historia de México, histórica elección por lo grande del proceso? Y bueno, pues todo lo que estamos viendo y que nos ha descrito en parte Manuel. ¿Por qué no cerramos con una reflexión, Elisa? Sí, a ver, definitivamente esto que tú comentas, lo último de el reportaje de Contralínea, que creo que es algo que hemos estado comentando en reiteradas ocasiones, las veces que hemos compartido aquí Manuel y yo contigo. A ver, este proceso electoral, en este proceso electoral se juega, a mi juicio, el futuro de la 4T, no solo de la 4T, sino también del país, ¿no? Para los próximos años. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se pueda mantener, digamos, la correlación para que se pueda, digamos, proteger y sostener el proyecto y varias de los más importantes planes de López Obrador, digamos, ahorita ese es el momento, ¿no? Y no es menor porque precisamente la oposición que ha tenido este régimen, pues está evidente. Muy probablemente mucha gente no haya percibido esto durante los 2 primeros años de este gobierno, porque también López Obrador tuvo la habilidad de no, digamos, acelerar la confrontación con los poderes fácticos y con la gente que pudo haber estado afectada por estas decisiones, ¿no? Que son los que ahora están sacando la cabeza y están uniéndose y están armando todas estas estrategias para minar este proyecto. Durante los 2 primeros años, y es algo que también se le pudo en su momento haber criticado, digamos, a López Obrador, en cuanto a que pudo haber tomado decisiones mucho más fuertes, mucho más confrontativas y demás, pero logró de algún modo ir sorteando, ¿no? Contemporizando las decisiones
de modo que no generara una confrontación de entrada que, digamos, tuviera como consecuencia que desde muy temprano momento unieran estas fuerzas en su contra, ¿no? Pero ahorita, llegado este momento en el que ya estamos viendo 2 o 3 decisiones muy importantes que están afectándolos de manera directa, y sobre todo también la incapacidad que ha tenido esta parte de la oligarquía nacional para articular y para realmente armar una opción que realmente concitara apoyo, pero no lo ha logrado. Entonces, realmente sí creo que están bastante desesperados, pero al mismo tiempo hay 2 o 3, como te digo, decisiones como específicamente la que tiene que ver con echar atrás la mal llamada reforma energética de Peña Nieto, que es así, nos liga directamente, no es la única, pero es una de las más importantes que nos liga con recuperar la soberanía nacional, ¿no? La soberanía energética y la soberanía nacional. Y eso es lo que está ahora, es lo que estamos viendo de respuesta, ¿no? De parte, digamos, de estos poderes fácticos internacionales y nacionales, ¿no? Que están muy enojados, que no toleran eso y que, por supuesto, sigue muy viva esta idea que ya, por lo menos en la academia y en algunos lados, ya no les gusta hablar del imperialismo, pero yo creo que sigue muy vivo y la prueba está allí. Entonces, a propósito de lo que tú hacías ahora mención del reportaje de Contralínea, pues eso, ¿no? O sea, es evidente que si se le quiere llamar golpe blando, no, eso yo no me voy a meter, pero sí es un hecho que hay un conjunto, digamos, de acciones que tienden a evidentemente mostrar una estrategia en la que notamos la resistencia que tienen estos grupos para dejar, para digamos, permitir que siga avanzando el proyecto López Obrador. Habrá que ver, estamos en un momento muy importante donde nos estamos jugando el futuro, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Yo creo que López Obrador todavía tiene bastantes, o no sé si bastantes, pero algunas cartas importantes que se puede jugar en los próximos 3 años, y sobre todo para pensar en qué sigue después de que él se vaya, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me preocupa y me importa que pensemos en adelante. ¿Tu reflexión para cerrar, Manuel? Pues yo ya estoy mirando cómo se van a jugar las cartas después del proceso electoral. Yo creo que ya las elecciones de este próximo domingo ya son una derrota para el bloque opositor. Yo creo que se va a mantener la Cámara de Diputados en manos de Morena y sus aliados. A lo mejor siendo conservadores, pues que Morena gane 7, 8 gubernaturas de las 15 en disputa, pues ya sería un avance sustancial para Morena. No veo que a lo mejor pueden operar por ahí un fraude a nivel estatal, a nivel municipal, pero dudo que vaya a ser de alcance nacional. No les están alcanzando las fichas. Imagínate nada más que quisieran operar un fraude en la Cámara de Diputados cuando todas las encuestas sin excepción han señalado pues una mayoría de más del doble de las preferencias de Morena por encima del PRI y el PAN, de unos 43 contra 20% más o menos. Pues sería muy difícil de operar un fraude en estas condiciones. Puede haber algunas cosas chuecas ahí. El INE, por ejemplo, que nunca tocó ni con el pétalo de una rosa a Samuel García, a pesar de que hemos visto pues un gasto bastante oneroso en su campaña electoral, de que él reconoció que sus familiares habían metido 20 millones de pesos a la campaña Nuevo León, cuando la ley especifica que solamente pueden meter alrededor de 8 millones. Es decir, hemos visto una serie de irregularidades que no se castigaron. Lo único que tocaron fueron a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán. Y yo creo que esa tónica va a seguir en el escenario postelectoral, pero lo que no está previendo la derecha mexicana es que se les viene un combo bastante interesante, viene un 1-2, porque sumado a esta derrota del próximo domingo que ya podemos ir perfilando, se les viene también inmediatamente después de esta otra carta que tiene López Obrador ya desde hace un año por ahí bajo la manga, que es la consulta para enjuiciar a los expresidentes, y que ese va a ser otro
otro golpe, o sea, porque si ya tiene la legitimidad en las urnas por la vía electoral y aparte tiene esta otra construcción de legitimidad por medio de la consulta para ir a fondo contra los expresidentes de pasadas administraciones, se le pinta muy difícil para la oposición. Vamos a ver si están todavía más acorralados, cómo van a operar, y me parece que ahí es cuando aumentan los riesgos de un posible golpe de Estado en contra de López Obrador, por la desesperación que van a desesperación cada vez creciente que van a tener estos grupos de la derecha, que ya los vemos ya de por sí fuera de sus cabales completamente. No quiero imaginar cómo se van a poner en el próximo año después de que se les venga un revés y un combo de 1-2 como el que se avecina o se prevé. Pues mi querido Manuel, Elisa, siempre invitados para formar parte de las mesas de diálogo. Nosotros vamos a tener una amplia cobertura el domingo. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lo siga en redes sociales, para que vea y lea sus opiniones? Elisa. Gracias, Vicente. Bueno, me pueden encontrar en Twitter. Mi Twitter es @tdetoño_a, 3 N's de niño y T, Tanit, y en Facebook con mi nombre. Como Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero de Actualidad RT. ¿En dónde te busca, en dónde te encuentra la gente? Bueno, estamos ahí en Twitter, que justo les recomiendo que le echen un ojo al hilo que hice sobre este tema de Estados Unidos y demás, viene bastante documentado. Estoy como Manuel H. Borboya en Twitter y en Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borboya. Por ahí pueden seguirme la pista a este seguimiento que vamos a dar al escenario político mexicano. Pues por lo pronto, Elisa, Manuel, les agradezco que siempre tengan este detalle, esta deferencia con Sin Censura. Les mando un abrazo y que tengan excelente noche. Gracias a ustedes, saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Un saludo también para Elisa y Vicente. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.